de, de vida de aquel lado de la pantalla. Comenzamos este primer cine debate del Instituto Goethe a distancia, ¿no? Así de manera, hola, ahora sí, hola a todos. Espero las primeras señales de vida de aquel lado de la pantalla. Yo soy Eric Estrada y vamos a estar aquí platicando con todos, haciendo lo más real posible el ejercicio de los cinedebates que habíamos comenzado durante todo este año y que, bueno, tuvimos que interrumpir de manera necesaria y responsable apenas terminando el mes de marzo, ¿no? Apenas pudimos entrar al mes de marzo como para darle un poquito más de jalón y, pues bueno, vamos a intentar justo ahora eh, reanudar y platicar con todos ustedes sobre la oferta que el Instituto Goethe tiene ahora en Internet, en el servicio On Demand, de manera gratuita, ¿no? Hay una selección ahí de películas muy interesantes y hay digamos, una triada de películas en particular que son las que vamos a estar comentando aquí con ustedes. Entonces, en cuanto vea yo algo de actividad por ahí, en cuanto veamos que la gente empieza a reaccionar, pues comenzaremos con la presentación de la película de hoy, digamos, con una de las recomendaciones. Nos estamos centrando tanto en los videos de presentación como en estos cinedebates, en la figura y en la obra, por supuesto, de Christoph Schlingensief, que es un director bastante peculiar, que como mucha de la gente a la que él mismo admiraba, pues bueno, se expandió tanto a teatro como a performance, ¿no? No se quedó solamente en el ejercicio del cine, y lo que hizo en cine tiene siempre un toque muy peculiar. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los 120 días de Bottrop o de 120 Days of Bottrop, que es una película muy rabiosa, una película muy peculiar. Ernesto, ¿cómo es la dinámica? Tal cual, yo voy a estar haciendo una especie de presentación, no explicación, pero sí comentarios alrededor de la película de hoy, que es los 120 días de Bottrop de Christoph Schlingensief. Y pues bueno, si van surgiendo dudas, si van surgiendo comentarios, me los mandan por acá, por el chat. Intentaremos cacharlos a todos y responder y comentar, como para, repito, tratar de hacer esto lo más parecido posible a los debates que estábamos realizando en el Instituto Goethe hasta que comenzara la jornada de la sana distancia, ¿no? Como la llama la Secretaría de Salud, esta necesidad que tenemos ahora de estar cada uno de nosotros guardados en nuestras casas, en nuestros espacios. Pero Ernesto, conforme vayamos platicando y si salen dudas por ahí, hola Cintia, iremos comentando, ¿no? Entonces voy a dejar nada más, de hecho todavía no son las 8, es como el periodo de calentamiento, pero vamos a ir llenando poquito a poco la sala para, para hablar de esta película que, repito, es muy peculiar. Si alguien por ahí la pudo ver antes de la plática, pues bueno, la dinámica se modificará. Si alguien tiene dudas o inquietudes alrededor de lo que se vio o de lo que han visto del propio Schlingensief, pues también vamos a poderlos comentar aquí dentro de mis propias capacidades, ¿no? No soy un experto en Schlingensief, pero sí soy un admirador de su trabajo y de su enfoque. Entonces, me gustaría saber si por lo menos Cintia o Ernesto han visto ya los 120 días de Bottrop para ir dimensionando un poco cómo está el asunto con la gente. Pero de entrada, pues recoger un poco lo que se dijo ya en un video de presentación alrededor de las películas de Schlingensief que se pueden ver en el servicio on demand del Goethe. Es un director que, bueno, murió joven, ¿no? Él fue víctima de cáncer, y eso, la, digamos que la sensación de repente tener que terminar muy pronto con su vida, sabía que la vida se le podía escapar de repente. Yo creo
y esto viene un poco a cuento con la película de hoy, yo creo que lo acercó en espíritu y en ideas creativas a Werner Fassbinder, que es, yo creo, una de las personas a las que más admiró y a las que más intentó homenajear en su obra, muy en particular en esta película. Fassbinder también murió joven y fue un director muy prolífico a pesar de eso. Y Los 120 días de Bottrop es una película entera y completamente dedicada a la obra de Werner Fassbinder en muchos sentidos, ¿no? Fassbinder, pues bueno, de entrada fue uno de los representantes más importantes, reconocidos, internacionales, activos y prolíficos del nuevo cine alemán. Este cine que estaba por necesidad, por circunstancias, separado de todo lo que se había hecho en cuestión cinematográfica en Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es un grupo de cineastas que estaban completamente desconectados de su propio pasado. Primero, por las circunstancias históricas que se habían vivido en Alemania, esta gente empieza a hacer cine en los años 60, llegan hasta los 80, de manera, digamos, más académica, ¿no? Es el periodo que se les da, aunque el propio Schlingensief nombra a esta película, Los 120 días de Bottrop, como la última película del nuevo cine alemán, ¿no? Sí deberías verlas, Ernesto. Y ahora vamos a tratar de alimentar un poco su curiosidad. Este grupo de cineastas, hay que tomar en cuenta que, pues bueno, no habían estudiado cine, ¿no? Ellos estaban experimentando a partir de muchas corrientes que se vivían en el mundo en esos años, muy en particular la nueva ola francesa, que ya de entrada era un movimiento artístico que buscaba, eso sí, ¿no? Una reacción ante lo que se había hecho en el cine mundial y un reenfoque de sus propias narrativas. En el caso de Jean-Luc Godard, que es uno de los nombres más conocidos de la nueva ola francesa, volteando muy claramente al cine americano. Fassbinder, antes de llegar a Schlingensief, también volteó al cine americano y también le interesaba contar historias. Lo dijo de manera muy clara. Le gustaba, él quería en una segunda o tercera etapa de su filmografía, quería contar historias como lo hacían los americanos, pero sin la hipocresía, sin la mentira, sin la, digamos, sin la mecánica audiovisual de los americanos, que en muchos instantes, por muchos momentos en esa época e incluso ahora, llega a manipular las ideas y las emociones de la gente, a manipular, no a comunicar. ¿No? Fassbinder sí estaba en la idea de comunicar esas emociones sin manipularlas, es decir, dónde pones la cámara, cuándo enseñas a la gente, si inclinas la cámara o la acercas o la alejas, puedes en algún momento manipular las emociones y las sensaciones de la gente. Fassbinder dice, yo quiero contar las historias así, sin la manipulación, sin la hipocresía, y en consecuencia comienza una propia etapa en su filmografía en donde, siendo un poco más abierto en sus discursos, sí establece una distancia muy clara frente al público, sí está marcando muy claramente la distancia entre quien está contando la historia y cómo la está contando y el público. Schlingensief, como un gran admirador de la obra de Fassbinder, identificado yo creo con esa necesidad de contar historias criticando a la sociedad sin la hipocresía, con la honestidad, digamos, del creador, en una etapa ya más tardía del cine alemán. La película es del 97, con una Alemania unificada, ¿no? Que había visto el nacimiento y el florecimiento de este nuevo cine alemán, pero también había visto cómo por muchos lados había sacrificado su propia idea de rompimiento y de experimentación. Dice, yo voy a hacer un homenaje a Fassbinder a través de una película de Pasolini, que es donde tenemos ya una unión de ideas y de sensaciones que hacen de esta película algo muy rabioso, hacen de esta película algo muy, muy peculiar, hacen de esta película algo incluso experimental, ¿no? Vámonos por partes. Ya expliqué un poquito, creo, espero, si no aquí estarán
aquí está el chat para sus dudas, un poco de esa relación de Fassbinder con Schlingensief. Del otro lado, tenemos a Pierpaolo Pasolini, un director ligado a otro movimiento cinematográfico que es el neorrealismo italiano, que llega, ¿no?, en una etapa tardía a través de Pasolini a contar historias muy peculiares y también muy personales, digamos, heredando lo que se podía heredar del neorrealismo italiano en los años de Pasolini. Pasolini, un creador, poeta, ensayista, director, escritor, completamente de izquierdas, ¿no? Aunque educado en la, digamos, en la cultura judeocristiana, italiano al 100%, homosexual. En su momento, en la Italia que le tocó a vivir, fue una persona perseguida, oprimida, y eventualmente, ¿no?, murió asesinado por sus creencias políticas y, por supuesto, por su orientación sexual. Antes de morir, Pierpaolo Pasolini filma una película después de tener propuestas muy coloridas, muy vitales, ¿no?, en donde el sexo es una celebración de vida, una manera de comunicarse entre los hombres, el sexo de todo tipo, homosexual y heterosexual. Antes de morir filma Los 120 días de Sodoma, una película basada en los relatos del Marqués de Sade, en donde cuenta la historia de un grupo de fascistas italianos que al final de la Segunda Guerra Mundial, en la decadencia total, se encierran en una mansión a dar rienda suelta a todas sus inquietudes, desviaciones y perversiones sexuales, y la cuenta a partir de los círculos de Dante, que obviamente cada vez van de lo menos malo hacia lo peor. Ese 120 días, ese Saló o los 120 días de Sodoma, una película tremenda, una película realmente depresiva, un testamento fílmico muy duro, muy desilusionado del mundo y de la vida, en el que Pasolini le dice no a la humanidad, le dice, yo en este mundo no quiero vivir. Ahí está una película en donde el sexo es todo lo que no ha sido en mis películas anteriores. Pues bueno, Schlingensief, ¿no?, acostumbrado y queriendo además comunicar a través de las películas una crítica a lo que se había hecho normal, que era una vida muy pasiva, muy tranquila, ¿no?, como aceptando las cosas sin ningún tipo de crítica, como ya todo muy masticado. Schlingensief estaba en un momento artístico en donde, lo comentamos en algún video de presentación, influenciado por la idea de su padre, que era farmacéutico. Él llegó a la idea de reconocer lo que hacía su padre como una especie de experimento. Él decía, si mi padre le inyecta veneno a la gente para curarla, yo puedo hacer lo mismo a través de mi obra artística, yo puedo hacer lo mismo en este caso a través de las películas. Y en consecuencia, la crítica a la normalidad que hace Schlingensief a la normalidad alemana, y en este caso al cine dentro del cine, que es como lo comenta Tania, va así, ¿no? Va en una idea de envenenar la realidad, hacerla más burda, hacerla más bruta, hacerla gigantescamente escandalosa, ¿no? Para dejar ver las fracturas que esa realidad, en este caso del cine alemán, se presentan en realidad. Es decir, va a exagerar lo normal para que lo normal demuestre sus fallas y nos muestre sus errores. Juntando estas dos ideas, el gran homenaje a Fassbinder y la idea del testamento fílmico de Pasolini, es que llegamos a los 120 días de Bottrop. La idea es más o menos la misma, con la travesura y lo juguetón de Schlingensief, lo anarquista incluso de Schlingensief, y él, en lugar de tener a estos fascistas encerrados, en la casa, ¿no?, esperando que llegue el final de la guerra, él mete a los actores y a las actrices emblemáticas de Fassbinder, ¿no?, que habían trabajado con él. Fassbinder era un director que trabajaba prácticamente siempre con el mismo equipo, tanto técnico como de actores y de actrices. En lugar de tener a esos fascistas encerrados en la casa, Schlingensief se lleva a este grupo de
gente que quiere contar la historia con él mismo como el director, o sea, el personaje que dirige la película que se va a filmar es el propio Schlingensief, interpretado por alguien más, ahorita vamos para allá. Se lo lleva a Potsdamer Platz en Berlín, ¿no? Que en ese momento era una situación en construcción después de haber sido una ciudad demolida por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en lugar de ser un grupo de fascistas, es un grupo de rodaje que van a hacer una película en un lugar que el propio Gensief bautiza como la casa de Fassbinder, ¿no? Entonces, la casa de Saló se convierte en la casa de Fassbinder y a partir lo que hace Schlingensief es exagerar y de nuevo inflar los errores de la realidad que él quiere contar para que esa realidad nos muestre sus fallas. ¿Cuál es la realidad que él quiere contar? La de la gente que hace películas, ¿no? Él empieza a jugar con el equipo que está haciendo esta película, esta propia película, los 120 días de Bottrop, lanzando una serie gigantesca de referencias a Fassbinder, a sus películas, a través de los actores y de las actrices que trabajaron con Fassbinder, jugando con esta realidad, ya no tanto el cine dentro del cine, como decía Tania, sino de la realidad dentro de la realidad, porque tenemos a un grupo de actores y de actrices interpretándose a ellos mismos, actuando para una película que se está filmando mientras nosotros la estamos viendo. Nosotros prácticamente no vamos a ver la película terminada. Lo que estamos observando es el proceso de rodaje, de producción de esta película, con todas, digamos, las jerarquías que presenta un equipo de rodaje, el director hasta arriba y el equipo de producción hasta abajo. Lo que está haciendo Schlingensief a partir de eso es criticar los sistemas de producción en los que había caído el famoso nuevo cine alemán, que ya había muerto en los 80 y que él declara como va a morir con esta película y va a morir con esa película justo porque él está evidenciando todos los errores de producción, de manera de hacer películas y de historias que contaba el nuevo cine alemán. En algún momento, muy al principio de la película, el director de la película, que es el propio Schlingensief, es sustituido por un director que acaba de ganar un premio muy importante en el cine alemán y por fama y reconocimiento, el productor dice, ahora mi director es este. Y Schlingensief se convierte, Schlingensief que es interpretado por alguien más, se convierte simplemente en un asistente de producción. Es decir, está criticando las ganas de generar mercado, las ganas de hacer una película taquillera antes que hacer una película real, la jerarquía en donde se mueven los equipos de producción, en ese caso, del nuevo cine alemán, ¿no? Y todo lo hace, repito, lanzando nombres, referencias, situaciones que nos remiten directamente a la obra de Fassbinder, con quien, repito, creo que él se sentía muy, muy identificado, no solo por el hecho de ser un director que quiere contar mucho, sabiendo que tiene los días contados. Fassbinder no sabía que iba a morir. Pues bueno, Schlingensief lo supo cuando se lo dijo el doctor, no es que lo tuviera en la mente todo el tiempo, pero además hay otro, hola Sebastián y Andoni. La película se puede ver en el servicio on demand, Andoni, y Ernesto. Rossellini, luego hablamos de Rossellini. Luego les paso el dato, pero podemos hablar también de Rossellini. Hay otro vínculo que yo creo en este caso y en muchas otras películas de Schlingensief nos llevan directamente a Fassbinder. Fassbinder jugaba mucho con la idea de la doble vida, del doble, ¿no? De contar como de desdoblar, no la personalidad, pero sí algunos aspectos de la personalidad dentro de sus personajes, dentro de sus propias películas. Es decir, como que a veces quien es puede ser dos veces o hay quien es siendo además alguien más, ¿no? Hay una especie de idea de dualidades enfrentadas en las realidades de las películas de Fassbinder. Pues bueno, Schlingensief en esta película es interpretado por alguien más. Él interpreta a un productor que eventualmente irá a Hollywood a buscar dinero para hacer de esta película algo más vendible en el mundo, algo más taquillero.
Y está también jugando con esta idea de los dobles y de las dualidades. Están los actores y las actrices que se interpretan a ellos mismos en otra película, ¿no? Está él mismo interpretado por alguien más, mientras Schlingensief interpreta al asistente al pequeño ser de producción a quien mandan a Hollywood a conseguir dinero. Los personajes de su película están hablando de sus personajes en las películas de Fassbinder. Entonces, este rebote entre realidades está no muy claro, porque si no tienen, eso sí, es una película muy críptica a veces, si no están los datos de quiénes son estos actores, de cómo operaba Fassbinder, de por qué estamos hablando de los 120 días de Sodoma a través de una película que se llama Los 120 días de Bottrop, pues bueno, se nos pueden escapar. Entonces, lo que quiero dejar muy claro es que están los datos, están las referencias, pero la película tiene también otros niveles de lectura. Es un tono distinto, más burdo. Quitar hipocresías y mostrar la crítica a la industria. Creo que esta película en particular, sí. Schlingensief lanzaba críticas como performancero, como artista comprometido. Nadie tiene todas las referencias, Tania, no te preocupes. Nadie las tenemos. Creo que ni siquiera Schlingensief las tenía claras. En este momento, en esta película, Schlingensief sí está criticando muy duramente aquello en lo que se había convertido el cine alemán después de haber tenido un periodo muy reconocido a nivel mundial como era el nuevo cine alemán. Esta película él mismo la declara como la muerte del nuevo cine alemán, porque él va a decir por qué ya no sirve no el nuevo cine alemán, sino el cine alemán en general, ¿no? Pero sus otras películas también están muy enfocadas a criticar la realidad o el racismo, ¿no? O esta falsa cordialidad que llegó con la unión de las dos Alemanias. Y hay una crítica muy ácida, muy al estilo de esta película, en otros aspectos de la vida en Alemania. Aquí, y lo van a ver, se centra por completo en el quehacer cinematográfico de su propio país, que había querido romper esquemas, que había querido independizarse, que había querido, como lo quiso el propio Fassbinder, contar las historias de los americanos sin la manipulación sentimental y que eventualmente estaba cayendo más ahí. Entonces él mete la cuña y dice, estamos matando al espíritu, en consecuencia lo voy a matar yo en esta película. Sus otras películas, sus otras historias van por ahí con otras realidades. ¿Por dónde más se le puede abordar a esta película si es que, como dice Tania, no tenemos todas las referencias? En la forma, ¿no? En la manera como está distorsionando la realidad, la conozcamos o no la conozcamos. Es una película experimental, si la vemos desde fuera, en donde no hay una narración lineal, en donde la lógica, ¿no? En donde nuestra secuencia sujeto, verbo, predicado no va a existir, no va a estar presente, todo lo contrario, va a estar completamente rota y en donde el antidiscurso se vuelve discurso. Es decir, en una nueva interpretación, en otra interpretación de la película, alejada de todo lo que les acabo de contar, nosotros bien podríamos decir que la desilusión de Schlingensief ante el cine alemán es tal que en una película que hace referencia a Pasolini, él dice, no voy a manipular ningún discurso, no voy a generar ningún discurso y ese va a ser mi discurso. Necesito romper todo lo que hay para que alguien eventualmente llegue y empiece a contar las historias una vez más. Es decir, está haciendo a su manera, en su realidad y en su momento, lo que hicieron los chicos de la nueva ola francesa. Romper todas las reglas de la narrativa existentes hasta ese momento, romper todas las formas como se hacía el cine hasta ese momento, dejar el terreno plano para que alguien llegue y eventualmente empiece a contar otras historias. Desde ahí no sería gratuito que que haga esta película en un espacio en construcción como era la Potsdamer Platz en esos años. No es nada gratuito que los ruidos, el diseño sonoro que tiene la película, estemos escuchando siempre martillos, taladros, gente que está o demoliendo algo o construyendo algo. Eso ya nos tocaría interpretarlo a nosotros, ¿no? Entonces, en esa forma lógica, en esa forma de contar sin contar o descontar, que creo que sería un término un poquito más adecuado, es donde podríamos tener otra lectura de la película sin tener todas las referencias de Fassbinder, sin tener
referencias de Pasolini más allá del nombre, ¿no? Entonces, acérquense también a la película desde ahí. Una película que busca romper la lógica, una película que busca burlarse de la realidad, poniéndola sin elegancias, sin grandes escenografías, sin grandes vestuarios, ¿no? Quitándole el glamour al proceso de creación cinematográfica y mostrarlo crudo, contradictorio, manipulado, hipócrita consigo mismo a través de una película como esta, en donde todo eso queda muy claro. Y es bien bonito en la película. Espero no echársela a perder a nadie. Es cortita, la película dura 1 hora justo porque es muy intensa, es palpitante todo el tiempo. Nosotros vemos lo burdo como parte del proceso de descontón que nos está lanzando Schlingensief, ¿no? Parecería que la película está hecha al aventón con improvisaciones y con ocurrencias todo el tiempo, pero conforme la película va avanzando y vamos entrando justo al momento en que las actrices hablan de ellas en las películas de Fassbinder por muy poquitos momentos, con situaciones prácticamente límite. Hay escenas fuertes en la película, ¿no? Y si vieron a Pasolini en los 120 días de Sodoma, sabrán más o menos a lo que me refiero. Poco a poco la película va entrando en una espiral en donde se nos anuncia un poco la clausura de este antidiscurso. Vemos todos los bordes, vemos todo sin pulir, tenemos una película muy burda, muy bronca al principio, pero al final el propio Schlingensief, en lo que nosotros creíamos que era una lluvia de ocurrencias, de situaciones sin ningún tipo de sentido, nos regala unas imágenes que uno dice, mira, el cine a pesar de todo, a pesar de estar en procesos tan atrabancados como parece el de esta película, cuando a veces se logran los objetivos y a veces no, la imagen sigue siendo el elemento principal del cine. Y revisando muchas de las imágenes que recoge el equipo de producción dentro de la propia película, muy al final de esta historia, vemos cómo plásticamente puede llegar incluso a ser propositivo, ¿no? Cómo los desnudos lucen, cómo los pequeños fuegos lucen, cómo ese crucifijo colgado ahí a la mitad de un patio luce. Es decir, Schlingensief, a pesar de todo, a pesar de estar completamente desilusionado con el proceso creativo del cine de su momento, dice, el cine sigue siendo tan poderoso que, primero, estoy comunicando todo lo que les acabo de decir en la película y al mismo tiempo, esa propia película, con todo lo burda, lo antilógica, lo descocada que es, puede generar imágenes bonitas e interesantes, que es justo lo que nos presenta al final de los 120 días de Bottrop. Entonces, es una película interesante por donde se le aborde. Yo lo que les recomendaría es que consigan referencias, ensayos, escritos sobre Schlingensief. No es un director desconocido, es un director bastante reconocido. Si nos salimos un poco justo del esquema industrial del cine, si le rascamos un poquito por ahí, no se vayan a la Wikipedia, hay bastantes tratados sobre su obra, hay un par de biografías, incluso en internet que se pueden descargar. Si ustedes leen en inglés, pues bueno, llevan todavía la de ganar. Si ustedes ya estudian alemán en el Goethe y además leen alemán, pues bueno, se van a encontrar una lluvia de información todavía más grande. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vean la película, que sepan que es una película intensa, que es una película atrabancada y bronca, como les decía en un principio, porque su propio creador es así, ¿no? Entonces, también estamos hablando de una obra de autor que no es dictatorial a la hora de hacer la película, pero que sí deja trasminar su propia personalidad y su propia idea de la creación y de la crítica a la normalidad a través de una obra como esta, ¿no? No es una película con imágenes fuertes, porque las imágenes fuertes son parte del antecedente de esta propia película. Nos vamos a Saló. Es una película multireferencial. ¿Por qué? Porque está prácticamente dedicada a uno de los creadores más amplios que ha tenido el cine, que es Fassbinder. Entonces, ahí está ejecutada su homenaje post-mortem, ahí están las referencias, una referencia más moderna o una película inspirada en esta, no sé, justo ahora que está el Festival Ambulante en línea, creo que si revisan este, el programa de cortometrajes, que es justo como comenzó el nuevo cine alemán, ¿no? Proponiendo mucho de su nuevo proceso a través de cortometrajes, van a encontrar experimentos cinematográficos como pero realmente las películas
tal cual las tenemos ahora, no sé si sean inspiradas en el trabajo de Schlingensief. Yo creo que inspiró a más artistas que a cineastas. Entonces, primero revisa un par de películas de él y luego, leyendo los créditos, ve quién trabajó con él, en dónde están haciendo cosas ahora y láncense para allá, ¿no? Pero lo que yo les recomendaría mucho es que cuando llegue DocsMX, revisen las secciones, digamos, experimentales. Ahora en Ambulante, siendo también documental, hay por ahí algunas experimentaciones, especialmente en cortometrajes, que nos harían entender un poquito mejor o ejemplificar, más que entender, porque en este tipo de películas no se trata de entender, sino de sentir y de comunicar, de ejemplificar otro tipo de trabajos sobre estas formas, ¿no? Que no son discursivas, que son más experimentales, que son como más del intestino para el intestino. Estamos frente a un autor que le salen las cosas de las entrañas porque quiere que nos lleguen a las entrañas. Entonces, de repente, si alguien dice que no está entendiendo mucho, creo que va por el camino correcto, ¿no? Se trata de sentir y de dejar que las cosas se comuniquen. No sé si alguien tenga más preguntas o más dudas, eso sería lo que me gustaría comentar sobre esta película, que repito, la pueden ver acabando esto o mañana. Ya nos dirá el instituto cuánto dura el apartado de la película, es decir, les van a dar un código, ustedes lo meten en el Vimeo del instituto y creo que esa película en su cuenta de Vimeo por algunas horas para que no necesariamente la tengan que ver ahora. No sé si esta película sea para verla antes de dormir un martes en la noche con la granizada que está cayendo allá afuera, pero si quieren aventársela así, adelante. Si no, verla de día, ¿no? Con todo lo intensa que es, creo que sería una, este, una mejor idea. Voy a buscar una película, a lo mejor nos mete un poco más, no necesariamente a este mundo, pero sí a una película o a una propuesta un poco más aventada. Lo que no sé es si las vamos a poder encontrar en internet, eh, pero, pero si van lanzando juntas, verla ahora mismo, creo que, repito, es también buena idea. No, no me hagan mucho caso. Estoy tratando de encontrar películas que a lo mejor nos ilustren un poco más la sensación que podríamos llegar a tener con propuestas como las de Schlingensief. Ah, ah, Híjole, no, es que para encontrarlas aquí está un poco complicado. Tania la vio anoche. Sí, no, Sueños Locos, seguro. Hasta el 30 de junio están disponibles en todo el catálogo. Pero sí, verla de noche es un poco arriesgado, ¿no? Porque, repito, es una conexión muy clara. Margaret Bontrota, pues bueno, podríamos. Yo aquí nomás apuntando las sugerencias, pero sí, podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Un poco los cinedebates son para eso, ¿no? Juntémonos, platiquemos de cine, vemos por dónde va el asunto, pero sí, todas las sugerencias se están tomando en cuenta, se tomarán en cuenta, y conforme los cinedebates se vayan ampliando o abriendo, creo que por ahora estar así reunidos a la distancia no está tan mal, aunque por supuesto el debate se transforma, ¿no? La idea es que los comentarios reboten entre una sala y se intercambien ahí mismo los puntos de vista, pero creo que este es un muy buen principio. Entonces, sigan lanzando dudas, sigan lanzando comentarios. No sé, Tania, además de los Sueños Locos y la referencia del cine dentro del cine, no sé si hubo algo más que te llamó la atención, que nos pudieras comentar para, para ver si alguien saca una duda extra alrededor de la película. Sí, Ernesto, vela. Vela. Sí, ahí están. Lucía del instituto está tomando todas sus sugerencias en cuenta.
Y aquí vamos a estar un ratito. Entonces, vean las otras películas. Yo creo que así como están las cosas con Schwarzenegger, hay un documental ahí mismo en el Get On Demand, en donde a través de entrevistas con él, o sea, él aclarando su, su propia creación, pues nos deja, ¿no?, un poco más abierta la puerta para entrar a su mundo. Ahora, no esperen una entrevista estilo Scorsese. Este muchacho estaba en otro nivel, y el propio humor dentro de la película de los 120 días de Botrop es un ejemplo, ¿no? Es un humor muy hacia el absurdo, es un humor que diluye mucho los esquemas a los que estamos acostumbrados. En consecuencia, las entrevistas que daba no eran de, ¿usted cree que el cine tiene un buen futuro? Y él decía sí o no. O sea, su respuesta pudo haber sido, pues bueno, el futuro es una creación en donde el sol, sabemos, va a explotar en algún momento. O sea, era justo el juego de realidades y de dobles significados, no dobles sentidos, pero dobles significados, lo que a él le interesaba. Entonces, ese documental que está ahí mismo en el Get On Demand, les puede, repito, abrir una bonita puerta hacia la creación de este director y hacia su forma de operar, ¿no? Repito, la manera como contesta las preguntas que le hacen en la película nos da muy buena idea de cómo operaba su propia lógica, una lógica no racional. Repito, una lógica en donde las cosas no son uno, 2, 3, 4, sino que los números se mueven, se agitan, cambian, y a la siguiente vez vuelven a agitarse y vuelven a cambiar. Entonces, creo que una buena idea también es ver el documental, ver esta película, o al revés, ¿no? Depende cómo vayan surgiendo sus dudas. Ver la película y luego ver el documental, a lo mejor hace que la realidad de los 120 días de Botrop aterrice de una manera diferente. ¿Cuándo es la revancha para opinar? Pues a la siguiente, ¿no? O sea, véanla, y al siguiente debate podemos empezar por ahí, antes de platicar de la película en turno, Saúl. Pero si la ves, no, nos vemos aquí la semana que viene y seguimos, ¿no? Como retomar el hilo de lo que podemos dejar aquí y luego empezar a hablar sobre la siguiente película. Dice Tania, creo que sí es una visión muy cínica. Sí, creo que es una palabra que también define muy bien el espíritu de la película. Literal, en toda esta fantasía del absurdo, termina por ser literal, que es justo la idea que tiene Schwarzenegger, ¿no? De decir, quiero exagerar lo normal para que lo normal sea evidente. Entonces, termina por ser literal y cínica. Hay mucho trabajo con el cuerpo, por ahí es muy, digamos, muy performancero, muy expresionista. Eh, y sí, Christoph estaba muy metido en la escena artística, no de Berlín, del mundo, ¿no? Estamos hablando ya de 1990 y cacho. Él estaba en contacto con mucha gente, con muchos creadores, con mucha experimentación farmacéutica, lo vamos a poner así, como el propio Fassbinder lo estuvo, ¿no? Y sí, ¿no? Las ideas van y vienen. Era una persona que, repito, abría la entraña, y creo que eso se nota muchísimo en la película. Y entonces ahí está la invitación, Saúl. Gracias, Tania, por la opinión. Si dejamos aquí algunas dudas y ven la película y ven el documental y aterrizan más ideas, venimos y las comentamos aquí al principio la semana que viene, ¿no? No habría ningún problema sobre eso. Para eso está el cine debate. Esa es la idea. Entonces, la única diferencia es la mecánica. Cuando estábamos en la sala del instituto, que les mandamos un saludo a todos los que nos estén viendo, de los que van físicamente a los cine debates, se hace una pequeña presentación, se ve la película y luego se comenta la película. Aquí, por circunstancias que todo mundo conocemos y dominamos, la mecánica se transforma. Entonces, a lo mejor muchos, como Tania, ya vieron la película y están oyendo las tonterías que yo estoy lanzando, o habrá otros que a partir de las tonterías que estoy lanzando digan, mira, vamos a ver una película interesante, diferente, extrema, cínica y literal, como dice Tania. Dice Ernesto, sin verla y por lo que comentan, podría asemejarse más a una instalación que a una película formal. Por momentos, sí, porque la forma de esta película no es tradicional. ¿Cuál sería la importancia para el cine mismo en este tipo de películas experimentales? Justo hacernos ver, tanto a público como a otros creadores, que no hay una sola forma en el cine, ¿no? De repente la gente cree que el cine tiene que ser de una forma, y cuando se sale de eso es o mal cine
o peor cine, o simplemente no es cine. Y el cine, siendo una manifestación artística, tiene que abrirse caminos que a veces o se desconocen o se olvidan. Y mucho del humor flamígero con el que trabaja Slinsenkiev es eso, decirnos, mira, hay otras maneras de hablarte de cine a través del cine. Entonces, en los 120 días de Bottrop, este director está hablando de Pasolini y de Fassbinder al mismo tiempo en una película que él está haciendo y que no nos va a dejar ver. Entonces, si tú entras con esa nueva idea de una nueva forma de ver y entender el cine, cuando vuelvas a ver Transformers, la tienes que ver de otra manera y tendrás otros datos y encontrarás otras ideas dentro de una película que tú pensabas que era la lucha de los extraterrestres contra los terrícolas. No es que Transformers es una película documental, pero ver este tipo de experimentaciones, ver este tipo de ejercicios, llegar a este tipo de radicalidades, te abre puertas que a veces ni cuenta te das hasta que empiezas a ejercitarlas muchas veces de manera inconsciente con películas de todo tipo, ¿no? Entonces, lo que es una visión personal interna es una propuesta personal desde su interior, más que una visión personal interna, José Luis. No es una película de inspiraciones ¿sabes? De telas y tules, es todo lo contrario, es meter la rabia y meter la entraña en el propio encuadre de la película. ¿Con qué comenzar para Fassbinder y con qué otra para Pasolini? Creo que son dos directores tan complejos y que se transformaron tanto en su filmografía que yo creo que en estos dos casos, con lo radical que esto pueda sonar, hay que irnos en orden cronológico. Tratar de entender las transformaciones de Fassbinder y de Pasolini nos lleva directamente a entender las circunstancias en las que estaban filmando. Es decir, si tú empiezas con los 120 días de Sodoma, o si tú empiezas con una serie televisiva como Berlín Alexanderplatz de Fassbinder, que hizo tele, o sea, ese libro él lo convierte en una serie de televisión, te podrías entrar por la puerta equivocada, vas a acabar entendiendo, pero creo que se fueron transformando conforme su propio entorno, como buenos artistas y como buenos cineastas, se iba transformando. Entonces, echarte una biografía y entrar o leer la biografía e ir viendo las películas conforme vas leyendo la biografía. Pero creo que particularmente en este tipo de directores, con estos dos casos en particular, ¿no? Que uno muere, los dos mueren en circunstancias trágicas. Uno por un ataque al corazón, por una mezcla rara de narcóticos, y el otro asesinado, ¿no? En plena calle. Creo que entender ese paso hacia donde los llevó su propia vida y su propia obra se puede hacer de mejor manera si los lees cronológicamente. Hay otras maneras de hacerlo, puedes verlo como tú quieras. Yo propongo que se haga de forma cronológica, mi estimado Ernesto. Entonces, te va a costar trabajo. Pasolini está prácticamente al alcance de la mano. Casi todas sus películas están disponibles, ya sea física o en digital. Fassbinder es más complicado. Porque fue más prolífico, porque, repito, hizo también experimentos en tele, y porque no sé si todas sus películas estén disponibles de una forma o de la otra, ¿no? Entonces, inténtalo, búscalo. Es un buen ejercicio buscar películas también, ¿no? Ver en dónde están, quién las vende, cómo se encuentran, y trata de verlos de forma cronológica. Creo que va a ser más sencillo y te va a dejar más claro por qué están contando esas historias en ese momento de su vida. O sea, no podemos entender al neorrealismo italiano sin la Segunda Guerra Mundial, de la misma manera que no podemos entender el rompimiento que planteó el nuevo cine alemán con la posguerra, ¿no? O sea, Alemania, la circunstancia de Alemania los obliga a hacer ese tipo de películas, igual que a los neorrealistas italianos, ¿no? A filmar de otra forma distinta a como se hacía antes de la Segunda Guerra Mundial. Entender eso creo que nos ayuda mucho si lo hacemos de manera lineal. Bueno, revisar Scorsese, Ernesto, de forma cronológica es una gozada. O sea, además sus películas están aquí, ¿no? Uno hace así y jala la película. Entonces, ver Scorsese en forma cronológica es una gozada. Y yo creo que ver a los directores así, qué hizo después, qué hizo antes, ¿no?
creo que es un ejercicio que ahora la tecnología nos permite y que deberíamos de ejercitar. Se entiende mucho, se entienden muchas inspiraciones, se entienden muchos intercambios de ideas entre el propio director consigo mismo, ¿no? Nosotros ya sabemos que el director del futuro es el director que hizo la película que vimos ayer, y hoy ese director del futuro va a hacer otra. Es un juego de tiempos bien, bien interesante. Ernesto, me gusta mucho el cine de Pasolini. Sí, claro, me gusta mucho el cine de Pasolini, ¿no? Por muchísimas razones. Pero sí, soy fan de Pasolini, soy fan de sus poemas, ¿no? Además, su postura política a mí se me hace súper firme, súper humana, súper propositiva para la época. Y las películas tienen mucho de punk. Yo en algún tuit hace rato llamábamos punk a los 120 días de Bottrop. Es más anarquista que punk. Y Pasolini tiene una etapa, ¿no? De realizador impetuoso que lo hace punk. El neorrealismo italiano prácticamente es punk. Es agarra la cámara, salta a la calle, usa lo que hay, hazlo tú mismo y cuenta tu película. Y Pasolini lleva eso a niveles de propuesta estética bien, bien interesantes y de propuesta narrativa. Es un montaje en donde prácticamente uno está viendo los cortes, ¿no? Uno está viendo cómo casi le está gritando a los actores lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Es un cine muy natural en ese aspecto. Es un cine muy de tres acordes, ¿no? Sin grandes elucubraciones visuales, aunque las tienen otras películas. Su trilogía erótica me parece muy punk y en parte por eso me gusta Pasolini. José Luis, desborda de imágenes y acercamientos al paso del espectador. No sé de qué me hablas, José Luis, pero pues bueno, si vas describiendo lo que estás viendo con Schlingensief, está muy bien. Si estás describiendo lo que te inspiró de repente Pasolini, pues también está espectacular. Entonces, ahí están mis apreciaciones, ahí están mis acercamientos por el momento a los 120 días de Bottrop. Les recomendaría ver también los 120 días de Saló, los 120 días de Sodoma, pero repito, ver esa película como entrada a Pasolini le hace muy poca justicia al creador. Entonces hay que alargarla, pero creo que la relación entre esa película y su testamento ante esta película, que es el testamento del nuevo cine alemán, creo que es lo suficientemente clara como para que disfruten esta película, para que se la echen, para que la revisen, para que se dejen llevar, no peleen con la película. No traten de entender, no quieran reírse a fuerza de lo que está pasando en la película, porque repito, visualmente puede llegar a ser muy extrema para mucha gente. Entonces, siéntanla, déjense llevar, dejen que entre, y pues revísenla. Ahí están las otras películas del señor Christoph Schlingensief. Ahí está el documental que, insisto, creo que sería bueno que revisaran antes o después de esta propia película y disfrútenla, ¿no? Entonces, efectivamente, Saúl, nos veremos la semana que viene. Véanla y platicamos aquí cualquier duda que salga. Y no sé, si no hay más, damos por terminado este cine debate virtual. Ojalá todo el mundo esté bien, cuídense, eh, quédense en casa, ¿no? La instrucción de hoy fue quedarnos en casa, lo estamos haciendo, pero la cosa está muy dura. Quédense en casa, aquí seguimos debatiendo, aquí seguimos platicando a la distancia, aquí seguimos resolviendo las dudas tanto como yo pueda. No soy nada, ¿no? Gracias por hacerme caso, gracias por asistir, nos vemos el martes que viene. Vean todas las películas que tiene el Goethe ahí. Creo que es un lujo que tenemos que aprovechar, y nos vemos por acá. Entonces, saludos, de verdad, quédense en su casa, manténganse sanos, llámenle a la gente por teléfono, llámenle a la gente por videollamada. Lo que nos toca ahora es muy sencillo, no salir a la calle y ponernos, en este caso, a platicar de cine aquí a través del Instituto Goethe. Saludos y mil gracias a todos. Suerte.